¿Qué tal? Las y los invito a que nos acompañen el día de hoy en Voces porque vamos a estar hablando sobre un tema importante y sobre todo interesante para nuestro desarrollo desde la niñez hasta la adultez, que es las herramientas del autoconocimiento. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo nos puede ayudar a lo largo de nuestra vida? Acompáñenos a descubrirlo. Gracias por acompañarnos el día de hoy en Voces. Como ya lo comentaba hace un momento, hoy vamos a estar hablando sobre las herramientas del autoconocimiento y para ello nos estará acompañando la psicóloga Patricia Gallardo Flores. Patricia, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Patricia, antes de entrar el tema, si bien es cierto que es importante conocernos desde la infancia y sobre todo que los padres puedan conocer las habilidades y las cualidades de los niños, estas herramientas, ¿cómo nos pueden servir? Y sobre todo este estudio que se llama el estudio de perfil, ¿cómo nos ayuda? Y sobre todo, ¿qué es el estudio de perfil? Bueno, yo creo que una de las tareas más importantes que tiene el ser humano en este planeta es conocerse a uno mismo. Pero el proceso de conocerte sin instrumentos te puede llevar muchos años. Y entonces el estudio de perfil es un estudio que se analiza varias partes de tu personalidad, de tu carácter, para ir descubriendo tu verdadera esencia. Aparte de lo que se te ha dado como educación, como ejemplo social, tú tienes tu propia esencia. Cada ser humano al nacer traemos nuestra parte biológica y espiritual que conservar, que es la esencia. Pero ya una vez que tú llegas a este planeta, te van educando y a veces la forma en que te van orientando no te educan, te domestican. Y entonces vas perdiendo parte de tu esencia propia y para volverla a descubrir te puede llevar pues toda la vida y hay mucha gente que muere sin conocerse. Entonces el estudio de perfil lo que te va a ayudar es a tener un autoconocimiento más real, más rápido y ahorrarte dinero, tiempo y esfuerzo, ¿no? Pero obviamente que es un estudio donde se hace con especialistas. Nada más que hay que tener mucho cuidado que, como en todo, ¿no? En todos los mercados siempre hay charlatanes, hay profesionistas que no saben manejar el estudio de perfil y en vez de ser un beneficio te puede perjudicar. Pero es un instrumento que te implica ir a 8 sesiones donde se te van a aplicar pruebas psicométricas, entrevistas, collage, estudio clínico. Entonces lo que vamos a hacer es sacar todo tu perfil para detectar tu estado emocional, tu estado mental, cómo reaccionas ante lo social, cómo es tu vida social, porque una de las cosas que siempre el papá busca es que su hijo sea sociable, pero no todos somos. Sí, exactamente. Entonces, básicamente sirve para el autoconocimiento, ¿no? Que si bien podríamos pensar que todos deberíamos de conocernos, pero no es así. Entonces, sirve para el autoconocimiento. Sí. Pero, entonces, en tus palabras y en tu experiencia, ¿para qué se necesita el perfil? Bueno, tiene gran importancia porque precisamente lo que hablaba hace rato, ¿no? A veces tenemos que orientar a nuestros hijos y no sabemos cómo. No los conocemos, no conocemos su carácter, no conocemos su temperamento, no conocemos sus habilidades, no sabemos cómo orientarlo. Entonces, muchas veces nuestra forma de educar a un hijo es de acuerdo a lo que yo pienso y a nuestros propios intereses y perspectivas o traumas, ¿no? A veces podemos querer depositar en los hijos lo que a nosotros nos pasó. Entonces, al educar sin instrumento, que es el estudio de perfil, es llevarlo a no ser él. Y es por eso que digo, a veces no educamos, domesticamos, ¿no? Y va perdiendo su propia esencia. Cuando llega en la adolescencia, que es donde busca su propia identidad,
es cuando hay mucha crisis en la familia, porque los papás siempre estamos esperando que mi hijo sea como yo creo que es y que reaccione como yo le enseñé. Y vemos que los hijos, al estar buscando su propia identidad, pues se rebelan, ¿no? Sí. Y entonces caen en una gran crisis que a veces se rompe toda comunicación. Entonces, yo creo que la educación familiar y escolar debemos de tomar en cuenta que la mejor manera de educar a alguien es a partir de sus propias cualidades, de sus propias necesidades, de sus propios intereses, que tengan a base de sus habilidades y no de lo que uno cree. De sus propias creencias. ¿Y a partir de qué edad es recomendable hacer este perfil? Ponemos a los niños de 5 años para arriba. Este instrumento lo creamos para los niños superdotados. Y los niños superdotados sí expresan estas capacidades a partir de los 4 años. Pero los niños que no son superdotados pueden, a partir de los 5 o 6 años, que ya tienen más facilidad para escribir, y hasta hemos tenido el paciente mayor que hemos tenido desde 74 años. Hasta los 74 todavía. ¿Y cómo se realiza este perfil? Y sobre todo, como hablabas, que no cualquiera, ¿quiénes son los profesionales que lo pueden realizar? Bueno, yo antes de ser psicóloga estudié ingeniería mecánica. Entonces, la ingeniería mecánica lo que nos enseñó mucho era observar, analizar y constatar, ¿no? Teníamos que medir y ser compatible para decir esto funciona, ¿no? Entonces, cuando yo estudié psicología, pues parecía un factor que no era a mi favor, porque yo era, no generalicen, bájenle, ¿no? Sí. Y el psicólogo, pues, es muy filósofo y se va por las nubes. Entonces, cuando estudié psicología, parecía un problema, ¿no? Porque decían, es que Patti siempre está, no exageren, no generalicen, busquen y que se compruebe y que se pruebe, ¿no? Entonces, cuando yo estudié psicología, le metí mucho a lo científico de la psicología. Entonces, descubrí cosas que van más allá de la visión común. Y cuando me dediqué a trabajar con niños superdotados, al ver que eran niños que no los comprendían, que no sabían orientarlos, ni los papás ni los maestros, empecé a crear este instrumento. Pero es un instrumento que me llevó 3 años construirlo para poder dar un perfil real de la persona, porque tiene su proceso histórico. El uso de pruebas psicométricas, mucha gente lo ve como un problema, ¿no? Porque en los años 70 se puso de moda las pruebas de inteligencia, las pruebas emocionales, pero hubo un mal uso general, ¿no? Querían con 1 o 2 pruebas etiquetar a las personas, la gente sí se vio afectada emocionalmente. Patti, ¿qué te parece si nos sigues hablando sobre este tema? Regresando del corte, tenemos que hacer una pausa. ¿Te puedo decir, Patti? Claro que sí. ¿Sí? A ustedes los invito a que nos sigan acompañando aquí en Voces y sobre todo que nos sigan también en las redes sociales del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Regresamos. ¿Sabías que? El proceso de autoconocimiento es un gran uso en la vida laboral. Permite que las virtudes que poseemos puedan ser útiles para encontrar soluciones. Ya estamos de regreso aquí en Voces y como ya lo comentábamos, hoy estamos hablando sobre las herramientas del autoconocimiento y nos acompaña el día de hoy la psicóloga Patricia Gallardo. Patti, ya nos comentabas hace un momento un poco, ¿no?, de quiénes pueden realizar este perfil, pero específicamente qué profesionales son, a quien ya nos escuchó algún padre de familia que diga, quiero que mi hijo tenga este perfil, ¿a dónde pueden acudir? ¿Qué especialistas? Sí, hay una situación
te decía hace rato, histórica, ¿no? Porque en los años 70, 80 se puso de moda hacer pruebas psicométricas. Pero al hacer mal uso, sí se dañó mucho a mucha gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, las pruebas psicométricas están para venderse a psicólogos titulados que tienen que presentar su título. ¿No? Ahora, sí encontramos a mucha gente que se atreve, ¿no? A usar pruebas sin tener el conocimiento psicológico. Y tenemos mucha gente, pues, que se dedican a recursos humanos, a mucha gente que aplica pruebas, sin tener el conocimiento real de lo que es el proceso mental en el aspecto psicológico. Entonces, se tiene que manejar con mucha ética, porque las pruebas tienes que saberlas aplicar, tienes que saberlas calificar, tienes que saberlas interpretar para no equivocarte, porque si tú te equivocas en un diagnóstico puede ser muy grave. Sí. Y desgraciadamente nos topamos con mucha gente que viene al instituto con unos diagnósticos totalmente erróneos que puede causar hasta depresiones, causar hasta situaciones de complejos que no tenía la persona que vivirlo. Entonces, el perfil idóneo es un psicólogo. Sí, el que debe de estar encargado de aplicación, calificación e interpretación, sí es un psicólogo. Y titulado. Obviamente titulado. ¿Y cómo se lleva a cabo el proceso del perfil? Bueno, se aplican, por ejemplo, 15 pruebas psicométricas en 8 sesiones. Hemos tenido gente que viene de varias partes de la República. Por ejemplo, vienen de Puerto Vallarta, hemos tenido de Tijuana, hemos tenido de varios lados, de León, Guanajuato, de Querétaro y del Distrito Federal. Entonces ellos vienen un fin de semana. Pero los que vivimos aquí en Cuernavaca pueden venir una vez por semana durante 8 sesiones. Se aplica 15 pruebas psicométricas. Se les pide un collage, se les hace cuestionarios, se hace un estudio clínico y se hace varias entrevistas para recopilar información. Más o menos, ¿qué es lo que, o sea, el perfil, cuál es el de los estudios psicométricos, el clínico, más o menos qué es lo que, cuánto dura? Cuando entregamos el estudio de perfil, estamos entregando como una biografía, porque es un manual de tu hijo. Entonces, el estudio clínico viene precisamente todo su desarrollo desde que nació, su relación con la familia, todo lo que ha ido viviendo. Entonces, el estudio clínico nos refiere a preguntar cómo ha sido su desarrollo. Desde que nació, confirmamos datos con los papás, son las entrevistas, y ya cuando aplicamos pruebas, lo que hacemos son pruebas proyectivas que nos va a dar su estado emocional, su manera de reaccionar ante los estímulos externos, nos va a dar mucho de su carácter, su temperamento. También aplicamos pruebas de inteligencia y creatividad, entonces nos da su nivel de inteligencia. También aplicamos pruebas de habilidades y de valores y de capacidades que presenten. Y una de las pruebas muy interesantes es de donde vamos a detectar dónde está el área que ellos quieren desempeñarse. Porque el conjunto de habilidades que tienen los niños sí nos lleva a un área específica, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido niños con el mismo nivel de capacidad para el dibujo, sin embargo, van para áreas distintas. Había un niño que iba al dibujo, pero como crítica social, para hacer moneros. Exacto. Y también el otro niño que tenía el mismo nivel de capacidad de dibujo, pero él iba para diseño automotriz. Y el otro era tipo Walt Disney, ¿no? Le gustaba hacer cuentos, hacer libros. Exacto. Entonces, saber cómo se conjuntan todas sus habilidades y su capacidad para saberlos dirigir hacia el campo de su desempeño. ¿Y cuáles son las ventajas que puede tener un niño que ya tiene este perfil a otro niño o niña que no tenga este perfil?
Bueno, ayuda muchísimo porque te decía hace rato, ¿no? Los papás no conocemos a nuestros hijos a primera vista, ¿no? Creemos que son de tal manera. Con este estudio de perfil ya nos queda claro que son de formas distintas, con reacciones distintas. Entonces vamos a saberlo orientar hacia lo que él es, ¿no? Entonces vamos a conocer sus habilidades, su temperamento, su estilo de aprendizaje, su forma. Entonces vamos a poder dirigir su educación de una forma más orientada y más fácil, ahorrando tiempo, dinero, esfuerzo y cariño, ¿no? Porque a veces para orientar a nuestros hijos es como ir ciegos, ¿no? Por la vida y no saber por dónde. Y a veces los metemos a escuelas donde no funcionan, no cumplimos lo que ellos necesitan y tienen fracaso escolar y entonces nos mortifican, ¿no? Sí, justamente que aunque aparentemente el sistema educativo debería de ser igual para todos, no todos o todas funcionamos con ese sistema, ¿no? Y eso es bueno saberlo y sobre todo desde la infancia, ¿no? Exacto, la educación familiar y escolar ya debe de estar aplicada a esto, ¿no? A conocer al niño cómo es su esencia, ¿para qué? Para partir de él. Porque una buena orientación educativa, tanto familiar, escolar, es, yo no te voy a llevar a donde yo soy o donde estoy, sino yo te voy a llevar de acuerdo a tus habilidades, a tus debilidades también. Por ejemplo, si tú no eres bueno para natación, no te voy a obligar a nadar, ¿no? Pero voy a rescatar tus habilidades para que tú puedas descubrir. Bien, Pati. Vamos a hacer otra pausa, pero regresando vamos a ampliar un poco más de este tema. Regresamos. ¿Sabías que los estudios de perfil también sirven para identificar la personalidad del individuo y para entender su comportamiento y necesidades? Y ya estamos de regreso aquí a nuestro último bloque en este programa de Voces, que estamos hablando sobre herramientas del autoconocimiento con la psicóloga Patricia Gallardo Flores. Ya nos hablabas más o menos, más bien ya nos explicaste bien a grandes rasgos qué es, para qué sirve, para quién sirve y cómo nos ayuda en la vida. Pero además de ser un apoyo para los padres de familia, ¿para qué otras áreas o para qué otras áreas de la vida nos sirve? Sí, después de que se saca ya el estudio de perfil donde damos todos los rasgos distintivos de su hijo, que es como un instructivo, ya es como indicar cómo es y para dónde va. Bueno, eso ayuda a los papás para poderlos orientar en casa. También le ayuda al hijo para que se vaya autoconociendo. Y es algo muy importante que también el maestro conozca algunos aspectos para saberlo orientar en la escuela. Entonces, en el estudio de perfil se entrega una ficha educativa para que los papás lo entreguen en la escuela, para que el maestro esté consciente el estilo de aprendizaje del alumno, cuáles son sus intereses, cuál es su habilidad para el aprendizaje, porque hay niños que tienen un aprendizaje normal, otros lo tienen muy acelerado. Entonces, para saberlo orientar en clases. Y, por ejemplo, en el caso de los niños que detectan estos llamados niños superdotados, pero que sus padres no tienen la posibilidad socioeconómica de llevarlos a una institución educativa especializada para estos niños, ¿ustedes apoyan con a canalizarlos con algún tipo de beca? Sí, lo que pasa es que desgraciadamente en este gobierno quitaron todo ese apoyo. Antes yo podía con el estudio de perfil decir qué tipo de niño superdotado era, en qué área eran sus habilidades sobresalientes, su nivel de inteligencia y su interés en qué campo. Y entonces lo aceptaban ante todas las instituciones educativas y se le daba un apoyo. Pero en este gobierno quitaron todo apoyo y se les desconoció. Para nosotros ha sido un golpe muy duro, muy difícil, porque venimos batallando, abriendo
campo en esta área desde hace 25 años y de un soplazo nos quitaron todo el esfuerzo, ¿no? Seguimos luchando porque estos niños sí existen, sí hay instrumentos científicos y bueno, hay también testimonios a nivel mundial, ¿no? Por eso México, todos sus talentos se han ido a los negocios ilícitos, ¿no? Por eso tenemos más que científicos traficantes, ¿no? Sí. Y hay que tomar en cuenta eso, ¿no? ¿Por qué? Justamente hablabas de esta parte que muchos jóvenes, sobre todo en la edad de la adolescencia, ¿no? Que es cuando se encaminan a ciertas, pues sí, conductas que los van encaminando a delinquir, a conductas antisociales. En este rango de edad, ¿puede servir el perfil que les hacen en las preparatorias, por ejemplo, la orientación vocacional? Si es que no, por alguna cuestión económica, no pueden acudir a hacerse este perfil, ¿va de la mano o se puede, pues sí, es idóneo que se puedan apoyar de este perfil de orientación vocacional? Bueno, el estudio de perfil comprende también dentro, está el perfil vocacional, porque nos dedicamos a detectar a qué área se van sus habilidades. Ahora, sí es oportuno que todos los niños de secundaria, prepa, cuenten con su estudio vocacional para saber dirigir su energía, su gusto por materias y sus habilidades y sus capacidades. Ahora, lo más importante es saber que el estudio de perfil ayuda más allá, porque te va a dar cómo eres tú, cómo manejas tu temperamento, cómo respondes con situaciones que te suceden. Y entonces al conocerte a ti mismo te va a dar herramientas para enfrentar la vida en todas las áreas, ¿no? Tanto familiar, social, emocional, mental y laboral, ¿no? Entonces, por eso, muchas veces el papá viene con el hijo, le hacemos el estudio de perfil y terminan los papás pidiendo su propio estudio de perfil. Porque una de las tareas más importantes del humano es conocerse a sí mismo. Y, por ejemplo, también ahorita me viene a la mente, ¿tiene que ver con la programación neurolingüística o se puede, ya una vez teniendo el perfil, se podría reforzar con una programación neurolingüística? Sí, yo creo que hay varias técnicas, porque hay que entender que hay métodos, técnicas, esta es una herramienta, ¿no? El estudio de perfil viene a darte tu manual, tú quién eres, para dónde vas y cómo eres. Muchas veces en los resultados hace falta el reforzar algunas situaciones, algunas áreas y fortalecer. Por ejemplo, encontramos cuando las debilidades que encontramos en ese perfil, damos sugerencias de cómo superarlas, cómo reemplazarlas, cómo manejarlas, ¿no? Porque en el manual sale tanto fortalezas como debilidades y damos sugerencias al final. Entonces, todos estos programas de técnicas pueden ayudar a los papás a reforzar, ya sea a superar las debilidades o fortalecer las que son habilidades. Bien, Pati, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Sí. Yo me quedo con muchas preguntas, pero espero que nos acompañes en otra edición de Voces. Invítame cuando puedan. Y por último, ¿cuáles son las recomendaciones? Y también que compartas con quien nos ve y quien nos ve, tus datos de contacto para quienes quieran acudir a hacerse este perfil. Sí, el estudio de perfil ya tenemos 20 años llevando a cabo, ya llevamos más de 500 casos. Y el resultado ha sido muy positivo porque para los papás es un ahorro de tiempo, dinero y esfuerzo porque saben para dónde va el hijo, cómo dirigir sus estudios y hemos tenido resultados muy, muy gratos en donde el hijo se siente bien guiado, o bien escuchado y orientado. Y entonces se nos ha potenciado muchas habilidades en estos niños. Bien. ¿Y tus datos de contacto? Bueno, estamos en la Colonia Pradera, estamos por inaugurar unas instalaciones, todavía no las tenemos presentes, pero estamos en la Colonia Pradera, en la Avenida Ávila Camacho y el teléfono es
18 16 330. Bien, Pati, pues te agradezco que nos hayas acompañado el día de hoy. Gracias a ustedes. Y a ustedes también les agradezco que nos hayan acompañado hoy en Voces. Les recuerdo que se quedan todavía con la programación del Instituto de Morelense de Radio Televisión, tanto en tele como en radio. Gracias.